Copete, Ciclo Borges, programa número 22, sale al aire sábado 25 de agosto, 13 horas 12 minutos. Señoras y señores, continuando con el ciclo homenaje a Jorge Luis Borges al cumplir el gran escritor argentino sus 80 años, aquí estamos dispuestos a dialogar con Borges junto a Roy Bartholomew. Borges, hacia 1944, usted... Una fecha peligrosa, ¿eh? Ya sí. Ha publicado ya algunos volúmenes de poemas y algunos ensayos. Sí. Y un libro de cuentos que es la historia de la infamia, del Universal de la Infamia. Bueno, yo diría de sí. Borradores de cuentos, no, son casi cuentos, bueno, escritos tímidamente. Libros que ya hemos comentado. Pero en 1944 aparece un libro que en realidad parecieran que son dos libros, porque en la primera edición el libro se llama Ficciones, pero hay una segunda parte en el mismo volumen que dice Artificios. No, eso fue agregado. No, eso tenían que ser dos subtítulos. Yo no sé qué equivocación en la imprenta pusieron Ficciones como título. Pero yo tengo que establecer no sé qué diferencia entre unos y otros. Por eso puse Ficciones y Artificios. Actualmente no recuerdo en qué consistía esa diferencia. De todos modos, pusieron Ficciones como título, que yo no hubiera puesto porque es feo. Y suena mal, además Ficciones no suena bien. Pero en fin, eso me ha quedado. Qué curioso, Borges. Todos pensamos que es el título más admirable suyo, tal vez. Sí, pero fonéticamente desagradable, por la doble C. Bueno. El asunto es que ahí Borges aparece en algunos cuentos. Yo creo que sí, yo creo que ahí empiezo a escribir yo. Podemos olvidar lo anterior. Pero no recuerdo muy bien cuáles cuentos corresponden a Ficciones. Ahí está, El jardín de senderos que se bifurcan, cuento de 1941, aparece en Ficciones. Sí, es un lindo cuento. Tron Ukvar Orbis Tertius. Sí, ese cuento lo escribí en Adroes, recuerdo yo, el hotel de Adroes, Las Delicias. Ese cuento es quizá el cuento más ambicioso mío. Es la idea de la realidad transformada por un libro. Pero una vez que yo escribí ese cuento, me sentí muy vanidoso de la idea de un libro que transforma todo lo del pasado. Me di cuenta de que eso había ocurrido siempre. Porque al fin de todo, nosotros somos obra de la Biblia y de los diálogos platónicos. Pierre Menard, autor del Quijote. Bueno, esa broma fue tomada en serio por muchas personas. Recuerdo que Ernesto Palacio me dijo que él ya tenía noticia de Pierre Menard. Yo le dije naturalmente que yo no lo había inventado. Y Ernesto Palacio dije, claro, sería un loco, desde luego, le dije yo. Yo no quise decir que era una broma, todo. Una broma o una ficción que usted seguramente no quiso convertirla en broma. Bueno, no, porque eso se publicó en Sur y apareció como artículo. Es decir, en Sur desde luego no definían los textos. Hacía un texto después de otro, hacía un cuento después de un artículo, y yo no dije que esto fue un cuento. Apareció como un artículo, con toda la seriedad y quizá con el tedio de un artículo también. Pero mucha gente lo tomó en serio, porque no se pensaba en mí como un cuentista, pero sí como un autor de artículos, y entonces eso fue tomado en serio. En el libro encontramos Las ruinas circulares. Bueno, ese cuento ha sido juzgado por muchos como mi mejor cuento. Yo actualmente no lo escribiría en ese estilo barroco, pero María Kodama me ha dicho que el estilo barroco es el que conviene a ese cuento. Que entonces que yo puedo escribir con pleno derecho, nadie luego desembarcar en la unánime noche, porque ese estilo conviene a ese cuento. Y yo creo que tiene razón. Y creo que si lo hubiera escrito en un estilo llano, como lo haría ahora, posiblemente hubiera echado a perder el cuento. Que, además, como se entiende que eso sucede en un vago oriente remoto, conviene que el estilo sea así, vagamente magnífico y pomposo, por qué no decirlo.
Yo no sé si yo tuviera que elegir un cuento de estos primeros, de esta primera parte del ¿Te volumen. elegiría ese? Las ruinas es muy impresionante, ¿no? Muy lindo. Que el argumento es lindo. Claro que el argumento es simplemente la vieja hipótesis idealista de que la realidad es un sueño, de que alguien no sueña, y simplemente eso. Pero lo que puede ser un honor como una filosofía puede ser una novedad en lo narrativo, o en todo caso está aprovechado una novedad. Claro que este cuento no habría sorprendido a los filósofos Berkeley, ni a los filósofos de la India, por ejemplo. Pero para lectores argentinos, sí. Yo creo que sorprendente. a mi gusto, el mejor de esos cuentos, y creo que también el más importante, es Throne of Orbis Tertius. Fíjese, Borges, que usted Hay muchas cosas en ese cuento, sí. con modestia, Sí, pero también pero lo sobre pone en todo la hay- línea de los libros capaces de modificar la realidad. Bueno, no, yo imagino que hubo un libro como modificó una realidad, pero yo apenas, bueno, me permito algunas transcripciones de ese libro, Claro. pero la idea es linda. La idea es Y yo le muy- dije a Caillá, pienso escribir un cuento más ambicioso que este, no sé a qué cuento me refería. Caillá me dijo, no, más ambicioso es imposible. Este es un cuento muy ambicioso. Además, como yo puse muchos nombres de personas reales, ahí yo estaba jugando todavía un poco, como en la historia universal de la infamia, estaba jugando a que eso fuera real. Porque en ese cuento aparece Néstor Ibarra, aparece Alfonso Reyes. Volvemos a las ruinas circulares, Borges. Lo tengo grabado por usted hace algunos años. El propósito que guía a ese hombre, a ese mago, es soñar un hombre, con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Escuchemos la parte final en su voz. En general, sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba, ahora estaré con mi hijo. O, más raramente, el hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Gradualmente lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le ordenó que embanderara una cumbre lejana. Al otro día, flameaba la bandera en la cumbre. Ensayó otros experimentos análogos, cada vez más audaces. Comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer, y tal vez impaciente. Esa noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo, cuyos despojos blanquean río abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes, para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros, le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba se prosternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares, aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado. El hombre persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo, que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche. No pudo ver sus caras, pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo, apaciguador al principio, acabó por atormentarnos. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. Qué humillación incomparable, qué vértigo. A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido, en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo,
en 1001 noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego las humaredas que rumbraron el metal de las noches. Después, la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros del incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron, sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Es barroco, sí, pero es clásico, absolutamente clásico. Es un lindo final. Fuera de algún adjetivo, ¿no? Tiene una palabra de más, es irreprochable. Qué vanaville. Yo creo que liviano como un pájaro, La nube. sí se siente como algo que esté débil, ¿no? Me parece. Yo lo sentí como una franquicia del cuento ahora. Podría ser arbitrario haber elegido la encía de los leopardos Desde luego, sí, a mí me dolieron un poco. para La buscar encía de los leopardos, el color rosado, ¿no? desde luego. Pero es arbitrario, pero bello y inquietante. Sí, pero yo creo que yo ahora prescindiría de leopardos y de pájaros. Pero en aquel tiempo, en fin, me salió bastante bien, desde luego. A mí me parece un cuento tan lindo. Es un Ese lindo hombre cuento, que sí, está es muy soñando raro, a un hombre y es muy descubre raro. que a él lo están soñando. Sí, el argumento es muy lindo, sí. Y Es el argumento de los últimos versos del soneto del ajedrez, ¿no? Es cierto, es lo mismo, sí. Salvo que el soneto del ajedrez está dicho de un modo más claro, me parece. No, pero aquí es mejor, porque aquí se trata de algo, de un ser concreto, del mago. Claro. Creo que es mejor por eso. Pero es un momento muy sensible, además. Este no es un mero juego de la imaginación. Pareciera que son los cuentos que lanzan el nombre de Borges al mundo, ¿no? Yo conozco los cuentos que recuerdan el nombre de Kafka al mundo, va a ir. Yo no sé, Borges, El jardín de senderos que se Sí, bifurcan. es un lindo cuento ese. Y el final es muy lindo. Y además el tema del laberinto, que me es tan caro, y el tema del tiempo también. Sí. Ahí aparece entonces el título Artificios, que es como otro libro, Sí, que yo no pero sé, está dentro yo no del sé a libro. qué división corresponde ahora. Yo lo supe alguna vez. Y aparece el otro cuento que elegiría este amigo que usted tan generosamente ha aceptado en los diálogos y que le habla, Borges, que se llama Funes el Memorioso. Ese es un cuento lindísimo. Sí, recuerdo el argumento. Es un hombre que muere abrumado por la carga de su memoria, ¿no? Es un hombre que muere joven y abrumado por muchos recuerdos. Creo que ese es el tema. Un hombre de memoria infinita y que muere muy joven. De memoria implacable. Sí. Y ahí aparezco yo, pero en una fecha imposible. Porque yo converso con él en una fecha en la cual yo no había nacido todavía. Yo quería situar aquello, bastante lejos. Y los que tuve Fraiventos, pues yo pasé 10 días en Fraiventos. Y después yo creía haber pasado 2 o 3 meses. Pero claro, para los chicos 10 días son un tiempo muy largo. No me dijo, no, tú 10 días en Fraiventos no vas. Eso seguro que te han pasado meses ahí. Yo no volví nunca. Esa aparición de Ireneo en el cuento, cuando Bernardo dice, ¿qué horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió, faltan 4 minutos para las 8, joven Bernardo Juan Francisco. Claro, porque en el Uruguay no dicen niño, sino joven. Sí, este joven es respetuoso en el Uruguay, y aquí no. Aquí es un poco insolente. Pero, además, Decirle joven a alguien. la Pero Ángeles, la sirvienta dice joven lugar de niño. Pero ya no se dice niño tampoco aquí. Pero además, yo hablo del fenómeno dramático, la aparición Es cierto. del Sí, personaje tiene razón, sí. es
es asombrosa, ¿no? Sí. Dando la hora sin consultar cielo ni reloj. Sí, queda muy raro. Claro. Después resulta que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes. Usted vuelve a Buenos Aires, vuelve a ver a Ireneo, que ya está. Y Clementina queda muy criollo, ¿no? Y entonces este Ireneo le empieza a enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia. Empieza a darle como un examen de memoria. Claro, porque él ha leído un libro ese, él ha leído la Historia Natural de Plinio y recuerda todo. Que es un libro lindísimo, es la más antigua de las enciclopedias, la Historia Natural de Plinio. Se ocupa no solamente de historia natural, sino de arquitectura, de mitología, de historia, en fin, es una enciclopedia total. Funes le dice que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos, un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Sí. Sí, está bien que ese don haya sido, bueno, que esa memoria haya sido el don de un accidente. Queda bien, ¿no? Claro. Que ese accidente, bueno, desde luego lo ha perjudicado. Ha quedado tullido el hombre. Sí, ha quedado tullido y abrumado por lo memoria infinito, o por lo minuciosa memoria. Le dice más adelante, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también mi memoria, Señor, es como un vaciadero de basuras. En francés también, porque se contradicen un poco y al mismo tiempo se complementan. Funes le dice que había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. Sí, con cifras insensatas, porque no son un sistema. ¿Le leo el párrafo? Sinónimos, sí, son absurdas todas. Dice, no lo había escrito porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los 33 orientales requirieran 2 signos y 3 palabras en lugar de una sola palabra y un solo signo. Así. Aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de 7013 decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián Lafinur, Mi tía. Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón. La caldera es la pava en el Uruguay. Claro, Agustín de Bedia. En lugar de 500 decía 9. Sí, queda gracioso todo eso. Que además se lo ve como son, muy bruta, ¿no? Claro. Porque ese sistema que lidiado es absurdo. Claro, le dije que decir 365 era decir 3 centenas, 6 decenas, 5 unidades. Análisis que no existe en los números El Negro Timoteo Negro o Timoteo. Manta de Carne. Claro, el Negro Timoteo era una revista satírica, creo. Y Manta de Carne yo lo he oído en los mataderos. Claro. Dice, Funes no me entendió o no quiso Sí. entenderme. Manta de carne, sí, yo he oído eso en los mataderos en el Salto Oriental, sí, una manta de carne. Quedó horrible, ¿no? Pero qué curioso, en toda esta enumeración caótica, usted no perdona siempre la euritmia, siempre el equilibrio. Bueno, es que las enumeraciones caóticas no existen. Si fueran caóticas serían intolerables. Tiene que haber siempre, bueno, algo de cósmico en lo caótico. Y creo que aquí yo he observado eso. La enumeración caótica no es caótica. Ese es un error, no sé qué tratadista alemán. El de Leo Spitzer. De Leo Spitzer, sí. No, tiene que ser cósmica. Tiene que haber un orden, porque si no sería disparatada simplemente. El cuento termina, había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Y podemos decir que era un erudito, un mero erudito, sí. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado.
Ireneo tenía 19 años. Queda bien la cara de la voz, ¿no? Como si la cara fuera un adjetivo y el sustantivo fuera la voz. Ireneo tenía 19 años, había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su implacable memoria. Es terrible eso no cuentas. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Claro, porque lo estaba cargando de datos a Funes. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que están registrando lo que decimos. Claro, usted no quería pesar sobre él. Sí. Qué terrible. Y termina, Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Claro, pues tanto tiempo de espaldas en la cama. Sí. Y muere muy joven, ¿no? 19 años. 19 años. Sí. Este cuento Muy joven y estúpido, dotado de memoria, nada más. Este cuento es muy emocionante, pero yo no sé si es estupidez solamente la erudición y la memoria, porque usted ve en él algo monumental como el bronce. Bueno, por eso digo, pero el bronce no se parece al pensamiento, ni a la lógica, ni a la invención tampoco. Anterior a las profecías. Claro, digo, es anterior. Es algo inventado, es como el barro. Es como los primeros días del Génesis. Siguiendo el libro, encontramos la forma de la espada, tema del traidor y del héroe, qué cuentos, ¿no? Uno quisiera detenerse en todos, ¿no? No. La muerte y la brújula. Ese es un lindo cuento policial. Pero yo tengo que reescribir ese cuento, para que se entienda que el detective ya sabe que la muerte lo espera al fin. No sé si recalcando eso, porque si no queda como un tonto. El fin. El fin yo creo que es el fin de Martín Fierro, ¿no? Claro, es el segundo encuentro del Moreno y de ahora me dijeron que por qué había agregado sobre Martín Fierro. Yo creo que no, yo creo que ese fin está implícito en el libro. Y por eso Hernández hace que Fierro se separe de los hijos. No, porque mucha gente encontró que ese cuento mío era una irreverencia. Yo dije, no, Hernández estaría de acuerdo con el fin. Aunque lo hubiera dicho en verso mucho mejor que yo. Pero esa idea es una idea que está implícita en el libro, ¿no? Este no es este bigote mío. Claro, o sea, el agregado eso. Para yo creo que es, digamos, una forma secreta de Martín Fierro. Para quien no lo conozca, el cuento es un breve cuento que supone el reencuentro en una pulpería del Moreno y de Fierro. Y entonces el Moreno lo mata a Fierro. Claro, ya y al matarlo se convierte en Fierro también. Bueno, en eso quizás no hubiera pensado Hernández. Pero que tenía que volver a encontrarse me parece que es evidente. Pero no es la única vez que usted glosa el Martín Fierro en cuento. No, yo tengo otro cuento sobre el sargento Cruz. El momento en el cual él comprende que su destino no es el de ser un perro, sino un lobo. Entonces, increíblemente, se pone de parte del hombre que iba a arrestar y se bate contra sus propios gendarmes de parte del desertor Martín Fierro. En el cuento que usted acaba de comentar, en el de Cruz, usted inventa un pasado. Bueno, en este inventa un futuro. Claro, bueno, en otra cosa se tenía que inventar un pasado para que el lector no comprendiera que se trataba el sargento Cruz. Claro. Por eso puse Tadeo, Isidoro, Cruz, vi circunstancias, hablé, bueno, uno de mis mayores, que tenía estancia cerca de Pergamino, sí. Tuve que poner muchas circunstancias, que no son las circunstancias que de Hernández, pues si no el lector se hubiera dado cuenta enseguida. Yo tuve que taparlo, que esconderlo, que disfrazarlo a Cruz, de algún modo. Y en Tadeo, Isidoro, Cruz, uno no piensa en el sargento Cruz, porque hay los dos nombres que tapan el apellido único. Después de Lacanto le gustó mucho ese cuento y no había leído Martín Fierro. Lo leyeron después. Parece raro, pero bueno, es que Martín Fierro no era un clásico entonces, como es ahora. La secta del Fénix es otro cuento y El Sur es otro cuento formidable. Ese es el mejor cuento mío. Y la primera parte es autobiográfica. Toda la historia del accidente. Usted puede tocar la topografía o la orografía de ese accidente aquí en la frente, sí. En 1949 da el segundo masazo Borges. Bueno, caramba, no sé a qué se refiere usted. Yo no suelo dar masazos. El primero es una persona bien educada. ¿Sí? El primero fue un masazo. El del 49 es el segundo masazo. El hombre que había salido empuñando con firmeza el cuchillo a la llanura parece que sabía manejarlo. Sí. ¿No?
este Dalman que Sí. se supone Borges. Claro, yo puse Dalman de origen alemán, porque yo soy de cepa inglesa. Y luego lo puse en el sur, porque mi familia tiene estancias en el norte. Hay un juego de simetrías o de contrastes. No, ese segundo masazo es el Ale. En 1949 aparece este libro, ¿no? Así. Es la historia de un objeto mágico que solo sirve para producir este desdicho, la locura, ¿no? Sí, pero ese es el cuento. Pero en 1949 aparece el libro que tiene varios cuentos. Por ejemplo, está El Inmortal en este libro. Bueno, el inmortal está overwritten, como dije, está sobrescrito. Si yo lo escribiera ahora, yo lo haría desde luego más sencillo. Yo creo que sería más claro el hecho de que el protagonista es Homero, que ha olvidado al cabo de los siglos el griego, y además ha olvidado las Ilíadas, admiro la versión de Pope. Creo que yo hubiera destacado eso más. Pero eso me ocurrió al fin, cuando cuando estoy escribiendo el cuento. Yo hallé la solución al final, y yo no reescribí lo anterior. Me hubiera sido mejor que fuera más sencillo lo anterior, que fuera menos vívido, y entonces resaltara más la sorpresa de un Homero contemporáneo que ha olvidado no solo haber escrito la Ilíada y la Odisea, sino que ha olvidado el griego, que admira una traducción, desde luego muy infiel como la de Pope. Creo que hubiera sido mejor el cuento. Quizá podría reescribirse. Yo pienso Habla que... de un Homero que ha olvidado ser Homero. Pero trata de no tocar la última línea, ¿no? Que dice palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros. Fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. Esa línea no la toque. No, bueno. No, y en el nombre de los dioses, las otras tampoco, Borges, por favor. Bueno, El muerto es el cuento siguiente de la ley. así es muerto. Es un individuo a quien le dan todo y le quitan todo. Y una vez escrito el cuento, yo comprendí que viene a ser como símbolo de la vida humana, porque a todo hombre le dan todo y le quitan todo cuando muere. Pero yo no había pensado en ese sentido alegórico del texto. Pero desde luego es una alegoría. Y es una buena alegoría porque se propone ser una alegoría. Pero es un cuento alegórico, sin duda. Y la última línea es otra vez como un mensaje secreto porque Suárez casi con desdén hace fuego, Borges casi con desdén escribe. Sí, y esa frase yo la he usado también en La muerte y la brújula. Creo que es casi igual. Creo que la repetí en una simetría. Es el desdén de la maestría, ¿no? Bueno, no, yo no estaba pensando en eso. No, para nosotros sí. No, casi con desdén, porque ya no importa, el hombre está muerto, se lo mata de cualquier modo, así. Los teólogos, historia del guerrero y de la cautiva. Bueno, eso me lo contó mi abuela, la historia de la cautiva. Una muchacha inglesa que habían robado a los indios pampas, y los llevaron a la comandancia en Junín, en el 1872 creo que fue. Y ella habló con esta muchacha inglesa, y hablaron en dialecto más de Yorkshire o Staffordshire, y yo no sabía inglés, y mi abuelo no sabía castellano, pero se entendieron y ella volvió a su indio, ella no quiso ser rescatada. Pero eso ocurrió, eso es cierto. Posiblemente habrá llegado algún detalle, pero creo que no. Creo que yo voy a contar eso a mi abuela muchas veces. Ella vivió desde 1871 hasta el 64, me lo contaron a mi abuelo, el Junín. Y más allá estaban los indios nómadas y la tontería. En el pueblo que se llaman los toldos estaba ahí. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Bueno, esa es una glosa Claro. del Martín Fierro. Y aquí aparece un libro, un cuento que se llama Emma Sun. Bueno, ese cuento fue un don de Cecilia Ingenieros. Ella me dio el argumento. Pero a mí no me gusta porque es un cuento de venganza, y yo descreo de la venganza. Creo que la venganza es inútil y es cruel. Además, la única venganza, como he dicho tantas veces, es el olvido. Y el único perdón también. Yo descreo de la venganza, me parece absurda. Por eso ese cuento me desagrada. ¿Sabe? Yo se lo dediqué a Cecilia porque se lo devolví a Cecilia, mejor dicho, le dediqué no. Y me todo el argumento. ¿Sabe, Borges, que ese cuento a veces me ha inspirado una reflexión? A veces uno reflexiona, Borges. Y desde luego, Entonces, siempre me ha parecido como que usted había puesto el infierno y la condena antes del pecado, antes del crimen. Porque los pasos previos de Emma al crimen son como un infierno. bueno, yo no había pensado en eso, pero le agradezco ese don suyo. Y quizás es cierto, además.
No nos conviene que en un cuento haya más de lo que el autor quiere, ni que un cuento exceda el propósito consciente del autor. Si no, no vale la pena de escribirlo. Porque ella trama esa coartada, pero en realidad es como castigarse, condenarse a sí misma a algo ya que es el infierno, ¿no? Es que todo el ambiente del cuento es un ambiente atroz, y un ambiente mediocre. Hasta el nombre, ¿no? Emma Tzu. Yo elegí deliberadamente un apellido feo. Dentro de un apellido judío para que el lector aceptara esta historia que es un poco extraña. Entonces el lector piensa, bueno, entre judíos pueden suceder estas cosas. Si yo hubiera puesto López, quizá el lector no hubiera aceptado el cuento. En cambio, Emma Tzu sí se acepta. Que un poco lejos. La casa de Asterión. Bueno, ese cuento se escribió en un día. Yo dirigí esa revista, en la cual publicó por primera vez, se publicó por primera vez este texto de Cortázar. Bien, los anales. Sí, yo habían quedado 3 páginas en blanco. Yo fui a ver a la condesa Bredi, que era el ilustrador de la revista. Le conté más o menos el argumento y hizo una hermosa ilustración, en la cual no se veía, pero podía sospecharse un minotauro. Era un poco oscuro, deliberadamente. Pero se veía Teseo, un guerrero griego, y se veía más o menos el laberinto del palacio de Knossos. Y luego ese cuento, yo lo escribí en un día. El único cuento mío, así un poco apresurado. La otra muerte aparece después. Bueno, La otra muerte es un cuento basado sobre el tema de que un hombre puede modificar la realidad. Ahora eso lo había dicho un teólogo mencionado en la Divina Comedia, Pietro Damiani. Por eso mi gaucho se llama Pedro Damián, para recordar ese teólogo que dijo que Dios era todopoderoso y que podía también modificar el pasado. Yo recuerdo que Tolstoy, en La Guerra y la Paz, dice, bueno, con todos los teólogos, que Dios puede hacer todo, pero no puede modificar el pasado. Pero hubo un teólogo italiano que dijo que sí, que podía modificar el pasado también. Por eso mi gaucho se llama Pedro Damián. Y él modifica el pasado. Y lo modifica de un modo que lo favorece a él, porque él ha sido un cobarde y consigue haber sido un valiente en la Revolución de París. Creo que ese es el tema del cuento. Después aparece Deutsche Requiem. Sí, ese cuento yo lo escribí precisamente cuando Hitler, para regocijo de todos nosotros, fue derrotado. Yo pensé, qué suerte esto que ocurre, pero al mismo tiempo, qué tragedia la tragedia de Alemania, que se ha dejado seducir por un loco. Sí, yo sentí lo trágico del destino alemán, cosa que no sintieron los que se llamaban germanófilos, que eran simplemente enemigos de Inglaterra y no amigos de Alemania. Pero yo quiero mucho a Alemania también, aunque desde luego no la veo como Hitler. Claro, hay una cierta ternura y admiración por el personaje, ¿no? Por el personaje, desde luego. Y yo fui el único, no sé, posiblemente en Europa otros lo hayan hecho, pero en todo caso en este país nadie sintió lo trágico del destino alemán. Y como me gusta mucho Brahms, elegí como título, que quedaba bien, Deutsche Requiem también. El personaje está visto con simpatía, porque yo trataba de ser él. La busca de Averroes. Y este cuento ha tenido mucho éxito en Alemania. Creo que van a hacer una película ahora en que va a figurar Claro. Hay un nazi a quien fusilan y él dice algunas palabras de este texto. Y se filman hacerlo, creo que en inglés, en Alemania, la historia de una familia judía perseguida. La busca de Averroes aparece después. Bueno, eso fue inspirado por un pasaje de Renan, en su libro sobre Averroes, en el cual él dice que Averroes, siendo un hombre muy inteligente, define la comedia como el elogio y la tragedia como la sátira, porque él no conocía el teatro. Entonces eso me sirvió a mí para tomar todo este cuento. Un hombre muy inteligente que se equivoca, sin embargo, porque le falta un dato. Él no podía saber que existía ese género, el teatro. ¿Sí? El Zahir, la escritura del Dios. Bueno, el Zahir creo que es más o menos el Aleph otra vez. Salvo que el objeto inolvidable, sí, salvo que el objeto mágico es una moneda inolvidable. Creo que es eso.
Yo elegí deliberadamente algo muy cotidiano, una moneda de 20 centavos, que ha desaparecido ahora, pero que entonces abundaba. Yo me imagino una moneda de 20 centavos que es inolvidable, a diferencia de, bueno, de sus millones de hermanas. La escritura del Dios. La escritura del Dios se me ocurrió ante una jaula del jardín zoológico. Yo vi el jaguar y pensé que las manchas parecían una escritura. Y de ahí salió el cuento. El hecho de suponer que fuera una escritura y que me hubiera estado revelado, bueno, el misterio del universo, creo. Y tenía que ser un jaguar, porque las manchas del leopardo no parecen una escritura, ni las rayas del tigre tampoco, que son animales más hermosos que el jaguar. Oiga la última línea. Por eso no pronuncio la fórmula. Por eso dejo que me olviden los días acostado en la oscuridad. Claro, yo estaba acostado en la oscuridad porque me habían hecho una operación. Yo tuve que estar muchos días en cama, acostado en la oscuridad cuando se me ocurrió este cuento. Tengo un cuento autobiográfico también. Las últimas líneas de sus cuentos son como las manchas del leopardo, son como un lenguaje Bueno, críptico, ¿no? bueno, aceptemos eso. A Vamos a discutir. Benjacán el Bojarí muerto en su laberinto. Ya viene a ser. Yo creo que es un cuento policial y no es muy bueno. Pero podríamos pasar a otro, ¿no? Los dos reyes y los dos laberintos. Sí, ese cuento yo lo atribuí a no sé qué versión de las Mil Noches, pero lo inventé yo. Pero hay un error. Yo puse murió de hambre y de sed. Yo creo que se muere de sed simplemente en el desierto. No se siente el hambre. Creo que usted me dijo eso, Bartolomé. Creo que sí, Borges. Sí, entonces hay que corregir eso. La última línea dice, la gloria sea con aquel que no muere. Bueno, claro, pues atiende que un texto islámico tiene que referirse continuamente a Allah. Él, ¿no? Sí. La espera. Bueno, la espera, a mí me contaron ese caso, pero había ocurrido entre turcos. Yo pensé que yo no sabría manejar a turcos sin timidez. Entonces hice el protagonista fuera italiano porque pude más o menos intuirlos. Claro. Pero el argumento es exactamente ese y ocurrió en el Rosario, no en Buenos Aires. Yo lo puse en Buenos Aires porque me siento más cómodo en Buenos Aires. Y lo puse en la calle Córdoba porque yo recordaba más o menos un paisaje conveniente para el texto. El hombre en el umbral. Y por último, No, pero lo olvidaba plenamente. Sí. el Aleph. Y el Aleph creo que es un lindo cuento. El Aleph es el de un punto en el espacio en el cual está contenido todo el espacio. Y eso es tomado de la idea de la eternidad, que es un instante en el cual está contenido todo el tiempo. Yo apliqué al espacio lo que los teólogos han aplicado al tiempo. Eso como una eternidad del espacio. Y luego, entre otras cosas, he estado muy enamorado de Beatriz Viterbo, digamos, ella había muerto, él me había tratado. Sí, puse elementos autobiográficos míos en ese cuento. ¿Cómo hay que poner siempre resultan convincentes las cosas? De todos modos, después de estos dos libros, el del año 44 y el del año 49, Borges ya no es el mismo Borges. Para el mundo, para la crítica, Pero para la también. literatura. ¿Qué significan estos dos libros para usted, Borges? ¿Eso que le estamos diciendo Bueno, son los libros son que me han dado bellos fama. o bellos ejercicios? No, yo ensayo otros ejercicios ahora, quizá menos felices, pero si alguna fama tengo, yo le debo a esos dos libros, y no lo que escribo ahora. Lo que escribo ahora se lee en función de lo anterior. Pero no sé si la gente realmente prefiere, como yo prefiero, el libro de arena o el informe de Brody, a estos libros que ha señalado usted, que son más originales, desde luego. Usted puede leer ficciones, el Aleph, o escucharlos como si fueran de otro escritor. Son del otro. No, pero es que son de otros escritores. Yo no escribo de ese modo. Y yo no invento de ese modo tampoco. Ahora invento de un modo lánguido y escribo de un modo menos vívido. ¿Eh? Pero es natural, la vejez. Y cuando los oye, cuando se los leen, Y me gustan. Pienso, ojalá yo hubiera escrito eso. Ojalá yo... No, yo hubiera escrito no. Ojalá yo escribiera eso. Pero yo no puedo escribir así. Yo me he sido olvidado. Y conviene que me haya sido olvidado además, porque si no estaría repitiendo aquellos juegos un poco vanidosos.
Además, usted voluntariamente se va despojando de todo lo que pueda aparecer barroco. Desde luego. Sí, sí, es un sacrificio, que es el que hizo Ruskin también. Al final yo escribí de un modo muy sencillo. Y había empezado escribiendo, bueno, de un modo retórico, digamos. Y con mucha elocuencia y con mucha sabiduría. Creo que Tolstoy también. Creo que fueron despojándose. Escribiendo textos muy sencillos, casi anónimos. A un vendedor de pescado, un amigo, lo ve instalar su carro con pescados muy frescos, muy hermosos, en una esquina, Sí, y prepara una tiza para redactar un anuncio. sí. Bastante asombroso al principio de su El cuento. pescador. Espero que no nos defrauden. Entonces el amigo le dice, ¿qué vas a poner en el cartel, en el letrero? Y voy a poner, hoy vendo pescado fresco. Me dice, ¿para qué vas a poner hoy? Se supone que vendo pescado fresco. Ah, tenés razón. Voy a poner vendo pescado fresco. Pero ¿para qué vas a poner vendo, mijo? Pone pescado fresco y ya saben que lo estás vendiendo. Ah, tenés razón, no voy a poner vendo. Pescado fresco, más grande. Lo pongo, aprovecho el espacio. Y bueno, pero no ponga fresco. La gente va a creer que otros días no vendés pescado fresco. Sí. Bueno, nada más Bien. que pescado. Los pescados eran nublados, supongo yo, ¿no? Y entonces, le voy a poner pescado. Y dice, ¿a vos te parece correcto poner pescado en un letrero cuando la gente está viendo el pescado? Y dice, tenés razón. Y tiró la tiza y el Un cartel. lo cuento, ¿eh? Que se llama el estilista, ¿no? Despojó todo. Lo despojó, Es muy feliz en vender pescado. despojó el texto de palabras. Jorge. Sí, y lo Sí. despojó tanto que lo borró. Es un lindo cuento. No se corre esos riesgos en la literatura. ¿Quién sabe si es un riesgo? Con la libertad, más bien. Nada más que a la larga se llega a eso. Todas las páginas finalmente serán páginas en blanco. Esperémoslo. Gracias, Borges. Buenas tardes. Gracias, Roy. Buenas tardes. De esta manera, Borges ha comentado dos de sus grandes libros, quizá los de más fama en el mundo entero. Ficciones, de 1944, y Iralé, de 1949. Gracias.